Recording in progress. Hola Fernando, buen día. Hola Marco, ¿cómo te va? Bien, gracias, bien. Bueno, Acá estamos. ¿estás en Balcarce? Sí, sí. Un frío tremendo hace por allá, ¿no? Bueno, hoy está soleado, está lindo, pero con mucho frío. Pero los últimos días fueron de lluvia, nublados, fríos. Así que bueno, hoy tenemos solcito y vamos a tener unos días de sol, me parece. Sí, me dijeron, yo hablé con un muchacho que está ahí en Otamendi, ahí cerca de ustedes, y me dijo que hicieron 4 grados bajo cero ahí. Oh, estaba Tremendo. bravo. ¿Vos estás en Buenos Aires, Marcos? Sí, yo estoy en Buenos Aires, sí, 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 sí. Y ahí siempre está un poquito mejor, ¿no? No tan frío. Sí, por supuesto. Acá, viste, nos quejamos del frío, pero es un frío mucho menos que ustedes. Ahora, peor todavía tienen que estar ahí por Azul, Tandil, por esos lados, ¿no? Y es más riguroso, es más continental, sí. Sí. Tal cual. Así que bueno, un gusto tenerte por acá. Espero poder decir algo inteligente después de tu presentación. No, por favor. No, estoy en terreno visitante, me tienen que ayudar ustedes. Este, pero he estado mirando un poco investigaciones agronómicas de distintos tipos. La verdad que hay equipos que están trabajando muy bien, muy en la UBA, en el INTA, hay equipos que están trabajando fantástico. Sí, sí, nosotros hemos armado un grupo en el país, en distintos lugares del país, de ecofisiología de cultivos, que es interesante. Eso lo hicimos a través del INTA, la Coordinación Nacional del INTA, de ese programa. Este, son buenos grupos de trabajo, sí, son buenos grupos de trabajo. Por supuesto que hay que interaccionar, ¿no? Con otras Claro, disciplinas, algo de eso voy a comentar en mi charla. Este, claro. yo tengo 30 minutos, ¿no, Marcos? Y después vos No, 30. extendete un poquito más, porque yo tengo muy poquito. Yo voy a comentar un poco la perspectiva, de acuerdo a las cosas que vos decís, voy a hacer algunos comentarios y tengo alguna información adicional, pero hagamos que tu presentación sea el núcleo y yo hago más de comentarista y con algunas cosas adicionales. Bueno, como digas, Marcos, yo más o menos preparé para 30 minutos, pero puedo ir un poquito más despacio, así. A mí lo que me Sí, preocupa es que si no son agrónomos, a lo mejor algún concepto, algunas cosas tengo que ir más despacio, no lo sé eso. Porque en general no son agrónomos, casi nadie, me había dicho Daniel. sí, en general no, así que podés ir despacio, podés tomarte el tiempo para explicar los conceptos que te parezcan. Bien, 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 así voy a Este, hacer. Y, y- bueno, y- y si hay algo que necesita más aclaración, me interrumpen y lo sí, sí, hacemos. sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. No, pero la verdad que he estado mirando, por ejemplo, el grupo ese que está trabajando en cultivos de servicio en la Facultad de Agronomía, qué buen trabajo que están haciendo. Ese muchacho Gervasio, Gervasio, Gervasio sí. Piñeiro. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Hay muchos grupos.
Bueno, Emilio Satorre, Sí, los grupos, sí, con los grupos CREA, Octavio Caviglia, Claudia Vega, bueno, en el sí, sur, hay gente en el sur que está acá en Balcarce, que está trabajando muy bien. Por suerte me puedo retirar tranquilo, que hay gente que toma la posta y sigue, ¿no? claro, claro. Pues yo ya ¿Vos, cumplí cuánto cumpliste? 65. ¿Y cómo es ahí? ¿Tienen obligación de retirarse? ¿Cómo es? En el INTA sí. En el INTA hay que retirarse, pero el trámite yo ya lo empecé, pero dura mucho, puede durar más de un año, algunos duró 2 casi. Claro, Pero en la facultad me permiten estar más tiempo, pero en la facultad yo tengo una dedicación simple. claro. Y el CONICET voy a la mano del INTA, o sea, voy a renunciar al CONICET ahora en estos días también. Así que me ¿Qué, quedo qué cosa, solamente. qué cosa rara, ¿no? Porque la verdad que la productividad, obviamente, la productividad que vos tenés es altísima. No sé, cómo tendrían que hacer algún tipo de extensión o alguna cosa, ¿no? Este, Bueno, el CONICET sí me permite, Timo, pero yo quiero seguir con una dedicación menor en la facultad. claro, Este, Porque eso me va a permitir, bueno, no sé si puedo, ¿no? Porque estoy más ocupado que nunca en estos días, en estos claro, meses, a pesar de claro. la pandemia. Tengo mucha tarea. Bueno, escribimos un libro que yo le pedí a Daniel que lo circule, así que está ahí, lo tienen disponible para circular, que es sobre los desafíos de la agricultura global. Y ahora estoy escribiendo uno sobre ecofisiología del cultivo de maíz, junto con Marielena Otegui y Alfredo Cirilo, que somos los 3 editores. Y bueno, eso me tiene bastante ocupado también, y más allá de la jubilación también. Claro. Sería lo último que vamos a Vos, escribir. vos, vos cuando estabas en Iowa, estabas con Sergio Lenze, estaba con él, estabas contemporáneo tuyo ahí. No me suena. Yo estuve en Iowa hasta fines del 84. Este, Ah, claro, él 84, él estuvo un poquito después, sí. Bueno, él es pero sí me profesor ahí, pero suena, no, no, es me un tipo suena el nombre. extraordinario, es un tipo muy, muy bueno, muy bueno. Está ahí de ¿En profesor dónde? en el departamento de economía, ¿no? El que está amigo mío acá es Marcelo Oviedo, que también estuvo en Iowa y en otras universidades. No sé si lo conoces, Marcelo Oviedo. No, no lo conozco, no. Así que habrás pasado unos fríos ahí también, ¿no? Oh, y unos calores Claro, terriblemente caluroso en verano y terriblemente frío en invierno. Pero lo frío, claro, mirá, claro. yo estuve en la Antártida. Estuve Ah, trabajando en una base, ni bien me recibí, conseguí ir a la base científica Brown, y ahí ayudé a los biólogos en algunas mediciones de plancton, zooplancton, y en Iowa en invierno pasé más frío que en la Antártida. Lo que pasa es que no me digas, En la Antártida estuve en los meses, estuve de noviembre a verano. abril, Claro, estuve en claro. verano, ¿no? Qué Eh, interesante experiencia, ¿eh? Qué bueno eso. Espectacular, espectacular, muy bueno. Es Ahora bravo, estoy, ¿no? es bravo, sí. Ahora estoy viendo que hay un deshielo importante en la Antártida, ¿eh? Por lo menos Sí. he hablado con alguna gente que ha estado ahí, me han dicho, he visto fotos y es importante este tema del deshielo, ¿eh? Sí. Yo lo voy a mencionar muy al pasar, pero el mar está subiendo y está subiendo mucho. Está subiendo, acelerándose, ¿no? Ahora debe andar subiendo 3 milímetros por año, lo que es mucho. Claro, eh, claro. y bruscamente. Y si uno mira en Groenlandia cómo se está derritiendo. Si todo el bloque ese solo de Groenlandia se derritiera, el mar sube 7 metros. Qué bárbaro. Así que a nosotros acá en Buenos Aires, Y Buenos Aires está complicado. Buenos Aires es bajo, ¿no? Este, y Bangladesh. ni que hablar la cuenca del Salado. Buah, y sí, se va a meter el agua por ahí, seguro. Y sí, ya hay mapas que predicen cómo va a ser la nueva costa, ¿no? Y hay lugares que ya están muy comprometidos, como Bangladesh, que es muy bajo, porque Bangladesh es un gran delta,
Claro, los ríos que vienen del Himalaya. claro, Es la erosión del Himalaya, es muy bajito. Entonces, con tormentas, claro, el mar está más alto, se junta eso con una tormenta que generalmente es más severa, y se junta eso con una marea alta porque la luna y el sol tiran juntos, y ahí tenés un desastre. claro, claro. Sí, es un temita ese, ¿no? Cambio climático. Para mí es lo más grave que estamos enfrentando. Hola, ¿cómo están? No sé si me ¿Qué tal, Hola, Daniel? Daniel. ¿Sí? Ah, bueno, no puedo Dale. conectar la cámara. A ver. No. Ahí no sé si está Ezequiel. No, no puedo conectar la cámara, Ezequiel. Daniel, ahí deberías poder. Hola. Hola, perdón. Sí, ahí deberías poder. Ahí debería. A ver, pruebo. Ah, ahí va. Ahí está. Hola, ¿cómo andás, Fernando? ¿Qué tal, Daniel? Ahí lo perdí a Bien. Marcos, lo perdimos a Marcos. Sí, salió un cachito, parece. Bueno, pero anda todo bien, ¿no? Se pudieron Todo bien. conectar bien, sí. Bueno. Ahí yo toqué algo y empezó a grabar, no sé si está bien. Sí, no, me parece que es automático, ¿eh? Ya está grabando desde el principio. Ok, ok. Bueno, Daniel, Marcos, ¿cómo ahí yo andás? yo había preparado más o menos para 30 minutos, pero me decía Marcos que vaya despacio porque él va a ocupar menos tiempo, así que quizá voy un poquito más despacio, sobre todo en aquellos conceptos que a lo mejor tengo que ir más despacio porque no son agrónomos muchos, ¿no? Entonces, para no confundir Pero bueno, ustedes me avisan si tengo que acelerar, frenar, pero va a andar Yo por te un digo, poquitito más de 30, estimaría bueno, entonces. yo te aviso a la media hora, así ya sabes Dale. si te quedan 5 o 10, ¿sí? Perfecto. Yo le decía a Fernando que se tome él más tiempo si necesita, porque yo voy a ser bastante corto, yo voy a comentar algunas cosas que dice Fernando y agregar algunas cositas, pero me parece que el nodo del seminario es la presentación de Fernando, ¿no? Bueno, yo después cuando terminás, Marcos, voy juntando las preguntas, digo que hagan las preguntas en el chat y las voy pasando. Así que yo Bien. diría, avisarle a Fernando a los 40 minutos, porque 30 me parece, Bueno. Listo, yo a los 40 minutos te aviso. Bárbaro, sí, yo voy a andar muy bien con 40 minutos. Perfecto. Bueno, no sé cómo Eso me ayuda estamos a ir más de despacio. asistentes. No sé, ¿Cómo? yo no pregunté. ¿Cómo estamos de asistentes, digo? Sí, Daniel, Hola. tenemos 9 espectadores, además de 9. nosotros 4 panelistas en este momento. Bueno, si quieren, esperamos un par de minutos más. Lo que ustedes digan. ¿Vos tenés una presentación, Fernando? Sí. Sí, un PowerPoint. ¿Tengo Bueno. habilitado para presentarlo? Creería que sí, ¿no? Porque tenemos todos como A ver, lo voy a abrir. host. ¿Ahí lo ven? No. No, pero estás habilitado para compartir. Tal vez no lo vemos nosotros, pero se verá en la presentación general. A ver. No. ¿No? ¿No se Tendrías ve? que poner compartir pantalla, ¿no? A ver, compartir pantalla. ¿Dónde está compartir pantalla? Abajo a la El derecha verde. hay un verde que dice Share Screen, ¿lo ves? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. No, me aparece toda una imagen de escuela de negocios, educación ejecutiva, investigaciones y publicaciones. No estás viendo la pantalla donde estamos los 4 en un... Ahí está, ahora sí, lo amplié. Ahí tengo, ahí está. compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Pero estas son, en realidad tengo que ir para arriba. Ahí está. Son 50, pero muchas son títulos. Hasta acá es. Bien. Estas Bien. son por si hay Entonces, preguntas, tengo más por si hay preguntas para mostrar otras cosas. bueno. Ahora voy a dejar la lista, si querés. Sí. ¿Ahí se ve el punterito? Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Buenísimo. Si querés, dejala ahí y ya empezamos. Y yo te hago la presentación.
Y ya Dale, cortamos. dale, cuando ustedes digan, yo estoy a disposición. Bueno, bárbaro. ¿Qué te parece, Marcos? ¿Arrancamos? ¿Esperamos? Me parece bien, sí, sí. Bueno, no sé quién está, no sos Ezequiel, no sé quién nos está coordinando ahí de UCEMA. Sí, soy Ignacio, trabajo para Excel. Ah, Ignacio, está De bien. hecho, fui alumno de Yo- ustedes dos, de ustedes dos, de Marcos y Daniel. Ah, bien, Ignacio, ¿y tu apellido? Savanti, el año pasado, Ah, bien, el año online. pasado, Así bien. que, sí. Perfecto. Ah, sí, ¿cómo te va, Ignacio? Sí, sí, Ignacio. Bueno, arrancamos, Ignacio, entonces, dale. Yo te diría que nos conectes y ya hacemos la presentación. Sí, ya está, ya pueden arrancar. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a los asistentes al seminario. Bienvenidos al seminario de agronegocios de la UCEMA. Es un placer para nosotros que estén asistiendo al seminario con nuestro invitado de hoy, que es Fernando Andrade, y también va a estar Marcos Gallagher. Fernando es un investigador de una trayectoria notable, así que para nosotros es un placer tenerlo como expositor. Hoy vamos a hablar sobre desafíos para una producción agropecuaria sostenible y la breve reseña de trayectoria de Fernando, que es investigador de CONICET, investigador del INTA, es profesor de ecofisiología de cultivos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene gran cantidad de trabajos científicos sobre manejo de cultivos, ecofisiología, y recientemente ha recibido el premio a la trayectoria, el premio USAID a la trayectoria, y ha sido distinguido también con el premio de investigación de la Nación, así que es uno de los más altos premios en términos de investigación en Argentina, y también ha sido premiado por la Fundación CONEX. Así que la verdad es que es un lujo, Fernando, y también hablar de estos temas, que él ha escrito un libro recientemente sobre desafíos de la agricultura, y lo que nos va a contar es uno de los temas que él ha estado trabajando, que es cómo tener una agricultura que permita producir con sostenibilidad ambiental en el largo plazo. Así que primero Fernando va a hacer su presentación, después lo tenemos a Marcos, que es el director del Departamento de Economía Agrícola, Agronegocios y Recursos Naturales de la UCEMA, que va a hacer una presentación breve con algunos aspectos económicos, y después abrimos a la discusión. Pueden hacer las preguntas por el chat o las preguntas y respuestas, ahí el Q&A que está abajo. Y eventualmente no son muchos asistentes, creo que nos podemos ordenar. Si alguien quiere hacer a viva voz alguna pregunta, levanta la mano y le habilitamos el micrófono. Así que bueno, Fernando, bienvenido, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Daniel y Marcos por esta invitación, un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, voy a empezar con mi exposición, que tiene que ver con lo que acaba de decir Daniel, ¿no? Desafíos de la agricultura y sobre todo en lo referido a una intensificación sostenible, ¿no? Vamos a hablar de varios temas, vamos a hacer una breve reseña sobre el pasado, qué nos trajo hasta aquí, una evaluación de futuras demandas y ofertas, analizar el impacto ambiental y el gran desafío de la producción sostenible, o sea, satisfacer futuras demandas y reducir el impacto ambiental. Y para eso se requiere de dos cualidades inherentes al ser humano, que es la innovación y la colaboración. Lo primero que vamos a ver es el tema de una breve reseña, una breve historia del pasado de la agricultura, ¿no? Nuestro género, el género Homo, existe desde hace 2,5 millones de años. Y fíjense que durante todo este largo periodo fuimos, la gran parte de este tiempo, recolectores-cazadores. Y si bien teníamos un cerebro grande con habilidad, con capacidad de innovación, los eventos de innovación eran muy reducidos, ¿no? Acá tenemos el Homo habilis, que desarrolló las primeras herramientas de piedra, por eso se llamó habilis. Los humanos arcaicos hace unos 500.000 años, hace unos 150.000, 200.000 años apareció nuestra especie, ¿no? Pero fíjense la lenta digamos, evolución de eventos de innovación que había, ¿no? Hace unos 50.000, 60.000 años atrás, hubo unos pequeños grupos de bosquimanos
africanos empezaron a emigrar y a dispersarse por todo el mundo, ¿no? Acá se produjo un salto en la humanidad. Algunos antropólogos lo denominan como el gran salto de la humanidad. Y todo esto originó estos pequeños grupos reducidos que cruzaron el Mar Rojo hace 50, 60 mil años, originaron todas las razas fuera de África que hoy existen en el mundo. Y esto se sabe gracias a marcadores moleculares. O sea, todos ustedes, todos los que me están escuchando, portan este marcador, que es LM168, que lo tenían estas personas que salieron de África hace 50, 60 mil años. O sea, el origen del ser humano moderno está en África y a partir de ahí se dispersó por todo el mundo. Continuamos, mientras migrábamos por todos los lugares del planeta, continuábamos siendo recolectores cazadores. Hace unos 12.000 años atrás, el clima se tornó más benigno en algunos lugares del mundo, sobre todo en Asia Occidental, y eso posibilitó que algunos pastos empezaran a producir mucho grano, ¿no? Producían mucho grano, y las personas que habitaban esas regiones empezaron a recolectarlo. Claro, cuando empezaron a recolectarlo y a acopiarlo, ya no se podían mover. Entonces, eso fue el origen de los primeros pequeños asentamientos, ¿no? Luego aprendimos a cultivar esos granos, en vez de comerlos, los sembrábamos y generábamos más grano de eso que sembrábamos, y ahí empezó la agricultura y la domesticación, conjuntamente la domesticación de los animales. Esto fue un paso enorme en la humanidad, porque de recolectores cazadores pasamos a ser de hábitos sedentarios. Los pueblos se transformaron en pueblos más grandes, con muchos años en ciudades, luego en reinos, luego en imperios, y algunos autores hablan de muchos aspectos negativos de esto, porque tiene que ver el hacinamiento con enfermedades, cuando los reinos empiezan a solaparse, empiezan los conflictos, las guerras, los conflictos a gran escala, aparecen problemas de crecimiento poblacional y problemas de hambrunas. Pero a mí me gusta destacar que este evento, que es la revolución del Neolítico, para mí el paso más importante de la humanidad, porque pasamos de recolectores cazadores, de nómades, pasamos a ser sedentarios. Y eso trajo consigo el ocio creativo, ¿no? Y ese ocio creativo empezó a producir sus resultados, ¿no? Una secuencia cada vez más intensiva de eventos de innovación, ¿no? La rueda, la escritura, el arado, los metales, la edad de bronce, la edad de hierro, etc. Y llegamos a eventos como la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Media, y con el Renacimiento, junto con el Renacimiento de las artes, aparece el método científico, ¿no? Y el método científico nos lleva a empezar a entender los cultivos. El clásico experimento de Van Helmont, él puso un arbolito en una gran maceta de tierra, y mucho tiempo después pesó el arbolito y pesó la maceta. Antes, hasta este momento, se creía que las plantas extraían su biomasa, o sea, producían su biomasa con lo que extraían del suelo. Pero él pesó la planta y pesó la maceta y no le daba eso. La maceta apenas había bajado un poquito de peso y la planta pesaba mucho. Entonces él dedujo, no, entonces el peso, la planta tiene que crecer porque acumula agua. También erróneo, pero destronaba un concepto tan erróneo previo que hasta ese momento se creía. Posteriormente, casi un siglo después, un investigador inglés se da cuenta que una vela dentro de una campana se apagaba, pero si incluía una planta, esa vela continuaba ardiendo. Eso le llevó a descubrir que esta planta producía un gas que Lavoisier, unos años después, denominó oxígeno, el padre de la química, ¿no? Y esto es el comienzo de los estudios de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso clave en los ecosistemas, porque es la transformación de energía lumínica en energía orgánica química. Y así, a partir de esto se dio una serie de eventos de investigación y avances en el conocimiento que en un ratito vamos a volver a ver. Bueno, hacia fines del siglo XVIII, Malthus predice, o sea, él observa que la población crecía a una tasa mayor que la producción de alimentos.
Entonces él predijo que íbamos hacia hambrunas generalizadas. Pero se daban algunos procesos como la revolución agrícola, que constó de varios eventos tecnológicos, que de alguna manera, si bien había hambrunas, ¿no? Recuerden por ejemplo la hambruna en Irlanda, cuando el cultivo de papa fracasó por una enfermedad, pero la producción de alimentos continuó a buen ritmo, satisfaciendo necesidades de la población. Ahora, en el siglo XIX, Pasteur descubre que las enfermedades, muchos de los males que aquejaban a las personas eran enfermedades producidas por microorganismos que se transmitían de persona a persona. Esto fue el origen de la medicina moderna, estos grandes descubrimientos de Pasteur, y esto produjo una reducción enorme en la tasa de mortalidad, sobre todo la tasa de mortalidad infantil. Hasta ese momento la tasa de natalidad era muy alta, pero la tasa de mortalidad también era muy alta. Entonces la población crecía pero lentamente. A partir de los descubrimientos de Pasteur, se produce un crecimiento exponencial de la población, por este motivo que decía, y eso produjo enormes preocupaciones a mitad del siglo XX. Recuerdan el Club de Roma, por ejemplo, en donde decían que no podemos alimentar a la población que está creciendo a alta tasa, un poco como el renacer de Malthus. Pero vino la Revolución Verde, la Revolución Tecnológica, y acá estamos, hoy estamos alimentando a la población mejor que lo que se alimentaba en el pasado, y fíjense, esto es el cambio relativo a 1960 a lo largo de los años. Fíjense que la población creció, como indican estos círculos vacíos, ¿sí? Pero la producción de cereales y la producción de carne aumentó más que la población. O sea, la revolución verde, la revolución biotecnológica, nos da elementos tecnológicos para satisfacer unas demandas que crecían a altísima tasa durante el siglo XX. Pero, ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta también que la utilización de fertilizantes creció a más tasa todavía, la utilización de plaguicidas también, el uso de energía creció a más tasa que la población, ¿sí? Y esto empezó a estar asociado con problemas ambientales, que son los que hoy estamos experimentando. ¿Cómo es el panorama de ahora en más? ¿Cómo van a ser las futuras demandas y cómo podemos satisfacer esas futuras demandas? Eso es lo que vamos a ver brevemente ahora. Los últimos cálculos que hice en este libro que les comentaba Daniel, indican que desde el 2018 al 2050, la demanda, el incremento en demanda de alimentos va a ser del 47%. Demanda en kilocalorías vegetales para consumo humano directo y para producción animal y para biocombustibles. Por supuesto, esto difiere entre distintos lugares del mundo. Europa no va a necesitar aumentar su producción, básicamente porque no está creciendo. África es el continente que más necesita aumentar su producción, porque es el continente que más crecimiento demográfico tiene, y además donde peor están alimentados hoy en día. Ahora, este 47% que vamos a tener ahora en mente, ¿a qué se debe? Hay dos grandes motivos, como decíamos, el crecimiento poblacional. Acá tenemos la población en función de los años. Para el mundo, fíjense cómo a partir de estos años se está desacelerando, ¿no? Fíjense que en todos los lugares se está desacelerando marcadamente, salvo en África, y sobre todo en África subsahariana, ¿sí? Este es un motivo, pero el otro motivo es el incremento en el ingreso per cápita, que en la medida que aumenta el ingreso per cápita, aumentan las calorías vegetales demandadas por la población, ¿sí? Y esto no significa que se están comiendo o ingiriendo todas estas kilocalorías. Esto básicamente significa que comen más carne, y comer carne es transformar calorías vegetales en calorías animales, y este es un proceso muy ineficiente, ¿sí? Por eso, en la medida que aumenta el ingreso per cápita y aumenta la demanda de carne, crecen marcadamente las kilocalorías o las vegetales demandadas para la alimentación humana. Lo mismo para las proteínas vegetales. Y se proyectan
incrementos del ingreso per cápita del 1,5% por año. Estos valores son menores a estimaciones que se habían realizado hace algunos años. Según algunos autores, esto tiene que reverse con lo que está pasando, ¿cierto? Ahora, fíjense que ese valor de 47% que hablábamos recién, se puede reducir si se pone un límite en la demanda. Por ejemplo, he escuchado que China está queriendo moderar ese incremento en consumo de carne. Si se redujera la futura demanda y se limita esa demanda a 5.500 kilocalorías por habitante por día de alimento vegetal para consumo humano directo y para alimentación animal y biocombustible, si se limitara a este nivel, la demanda futura se reduciría un 12%. O sea, tenemos que restarle un 12% a ese 47%. Por otro lado, hay pérdidas y desperdicios. Un 30% de los alimentos que producimos se pierden en distintas etapas de la cadena, ¿no? En el campo y hasta en el consumidor final, pasando por todas las etapas de la cadena. Si las pérdidas y desperdicios, que hoy es un 30% a nivel global, se redujeran a la mitad, la futura demanda en el 2050, en vez de ser un 47% a nivel global, sería solamente 21-22%. ¿Sí? O sea que esa futura demanda al 2050 está afectada por la calidad de la dieta que vayamos a consumir. Si todos fuéramos vegetarianos en el 2050, lo que hoy producimos alcanza para alimentar la futura población. ¿Sí? Y también depende de cómo podemos lograr reducir pérdidas y desperdicios. Son metas difíciles de lograr, ¿no? Pero quería mencionarlo. Entonces, esta demanda de 47% de aumento entre el 2018 y el 2050 se puede cubrir sin aumentar la superficie cultivada, aumentando un 11% los rendimientos potenciales de los cultivos, aumentando un 25% la relación entre los rendimientos reales y potenciales. O sea, esta relación da una idea de la brecha de rendimiento entre lo real y lo potencial, ¿sí? Si aumentamos un 25% esta relación, y si aumentamos un 6% la producción por intensificación de la secuencia. Esto básicamente son doble cultivo. ¿Sí? Fíjense que el producto de estos 4 valores me va a dar 1,47. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a estas variables? La superficie cultivada en la Argentina está creciendo, creció de 20 a 38 millones de hectáreas entre 1990 y 2020. Y hay un potencial para seguir expandiéndola. Vamos a ver que esto no es deseable. El rendimiento potencial puede aumentar un 10% a futuro totalmente. Hubo fuertes aumentos en los rendimientos de trigo, maíz, menores en girasol y soja, pero gracias al mejoramiento genético y la biotecnología, los rendimientos potenciales pueden aumentar. La relación entre rendimiento real y rendimiento potencial de secano, IW, es de 0,59 para trigo y maíz y 0,68 para soja. ¿Sí? Y podemos cerrar estas brechas acercándonos al 0,8 del IW. No llegar a 1, porque llegar a 1 significa que no es económicamente rentable, porque hay un óptimo, digamos, y además tiene impacto ambiental. Y el doble cultivo aumentó de 3 millones a 4,6 millones hectáreas en Argentina, y hay potencial de expansión, porque la soja de segunda es apenas el 28% de la soja sembrada. Entonces hay posibilidades de hacer más soja de segunda y de hacer más doble cultivo, intensificando así la secuencia. Estos son datos de la FAO, que coinciden con datos de Daniel en un libro que publicamos en el 2017, y vemos que el índice de producción agropecuaria crece de manera exponencial aproximadamente 2,2% por año. Esto está más traccionado por los cultivos que por el ganado, ¿sí? Y esto constituye una oportunidad para la Argentina, esta demanda creciente de alimentos en el mundo, por la importancia que tiene esto en nuestra producción.
Nosotros producimos alimento para 10 veces la población argentina, ¿no? Pero también es una responsabilidad, porque esto lo tenemos que hacer de manera sostenible. Fíjense, acá tenemos a nivel global la producción de cereales. Si estoy corriendo la imagen esta. Tenemos la producción de cereales desde que comenzó la agricultura hasta la actualidad, ¿no? Hasta el 2010 en este caso. Fíjense cómo la producción de cereales fue aumentando, ¿sí? Y en el 2050 tenemos que llegar a esos incrementos que decíamos, ¿no? De 47% con respecto a estos valores. Pero lamentablemente también fue aumentando el impacto ambiental, medido en este caso con un índice global, ¿no? Entonces el gran desafío que tenemos de ahora en más es aumentar la producción, pero paralelamente desacoplarlo de este incremento de impacto ambiental, entonces disminuir impacto ambiental, disminuir las barras rojas y aumentar las barras grises. Entonces vamos a repasar rápidamente algunos conceptos sobre el impacto ambiental de la agricultura. En función de emisiones de gases de efecto invernadero que originan el cambio climático, deforestación, degradación de suelos, uso del agua azul es el agua de lagos, ríos y acuíferos, el agua dulce, y contaminación con plaguicidas y fertilizantes. Claramente estamos extralimitados en el uso de los recursos naturales. Una extralimitación surge de crecimientos exponenciales, de recursos limitados y de una demora en la percepción del problema. Acá tenemos el tema del cambio climático. Estas son las temperaturas en una larga serie temporal, y fíjense que en los últimos años, desde la Revolución Industrial, la temperatura empezó a crecer, ¿no? Aumentó considerablemente. Ya casi nadie duda, 99% de la comunidad científica coincide en que esto tiene un efecto antropogénico. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, las zonas secas son más secas, las zonas húmedas son más húmedas, ¿no? Y esto es porque al calentarse las masas, tienen más capacidad de realizar trabajo a través de la conversión 1 Joule 0,24 calorías, entonces más calor por más calentamiento, las tormentas son más severas, todos los flujos atmosféricos son más severos, las zonas húmedas más húmedas, las zonas secas más secas. Los hielos se están derritiendo, muchas zonas bajas en el mundo están muy amenazadas por la subida del nivel del mar, como es Bangladesh, con enormes problemas de inundación de campos productivos, también estos lugares del este de Asia. Y además otro que se suma a esto es la muerte de los corales. Ya el 50% de los corales ha muerto por acidificación y por calentamiento del mar, esa combinación mata a los corales, lo que afecta a la biodiversidad asociada y afecta a cientos de millones de personas. La Argentina produce menos del 1% de los gases globales, y la siembra directa y los bajos niveles de fertilización son factores que reducen la producción por unidad de superficie de gases de efecto invernadero. En general, la agricultura produce entre el 23 y 30%, según que se considere en el cálculo, y en Argentina ese valor crece a 39% porque somos un país claramente agropecuario, ¿no? La deforestación. Se deforestan unas 7 millones de hectáreas por año, esto es muy fluctuante año a año, ¿no? Estos son unos datos que nos ubicaban a mediados de esta década, nos ubicaban en los pasados 25 años como 9º país en deforestar. Lo que llevado a la superficie deforestada, relativo a la superficie deforestada, nos hacía crecer en esta escala, ¿no? En 2007 comienza el tema de la ley de bosques, y en el 2018 hoy esto cayó, esta tasa de deforestación cayó, y hoy ya estamos en 0,42% por año, sobre un total de 53 millones de hectáreas de bosque nativo. ¿Por qué deforestar? Acá en este gráfico se muestran las zonas que se están deforestando en el mundo. ¿Por qué no es bueno deforestar? Porque emite gases de efecto invernadero, porque afecta a la biodiversidad, porque expone suelos frágiles a procesos de degradación, y porque un cultivo, sobre todo un cultivo por año, consume mucha menos agua que un bosque, y eso es un factor, junto con eventos de precipitación extremos, que producen excesos hídricos, con todos los problemas de erosión, inundación, salinización y contaminación que estos excesos hídricos producen.
De todas maneras, tengamos en cuenta que desde 1960 hasta hoy, un habitante necesitaba media hectárea, y hoy con menos de un cuarto de hectárea, para datos más recientes, alimentamos a una persona. Esto significa que este desarrollo tecnológico evitó deforestación. Bueno, esto es simplemente la evolución de cereales y soja en el país. Fíjense cómo aumentó la superficie de cereales y soja, y en los últimos años soja tiende a caer, mientras que maíz tiende a subir, cosa que es positivo. Contaminación, uso de plaguicidas. En el mundo se usa 4 millones de toneladas de principio activo por año y 200 millones de toneladas de fertilizante, medidos como nitrógeno, óxido de fósforo y de potasio. Ahora, en Argentina utilizamos más del doble del promedio mundial de plaguicidas, básicamente por el tema del barbecho químico y la siembra directa, y que al no usar maquinaria para control mecánico, dependemos del control químico, ¿no? Y tenemos el problema que se está generando mucha resistencia, apareciendo malezas resistentes. Pero por el otro lado, usamos menos de la mitad en promedio de la cantidad por hectárea que se utiliza de fertilizante. Estos datos son por hectárea, estos 4 datos. O sea que tenemos baja reposición de nutrientes, lo que es un problema para nuestra producción. Este dato es interesante, todos los años fluyen 9 millones de toneladas de P-elemento, fósforo elemento, a los mares, ¿no? Y todos los años se extraen 120 millones de toneladas de nitrógeno atmosférico y a través de la síntesis de fertilizante nitrogenado o de la fijación biológica de nitrógeno, se convierte en nitrógeno activo en la biosfera, que tiene potencial de contaminación con nitratos en las napas, o de emisiones de óxido nitroso, que es un fuerte gas de efecto invernadero. Ya vamos a volver sobre estos temas. Acá tenemos agroquímicos en Argentina, la evolución del uso de plaguicidas y la evolución del uso de fertilizantes. Fíjense cómo ha crecido, hay una desaceleración en los últimos años en plaguicida, y hay que tener en cuenta que son cada vez menos tóxicos y persistentes. Pero recuerden, estamos usando una cantidad alta, sobre todo de herbicidas, y tenemos las técnicas para reducirlo. Y la fertilización, utilizamos poco, pero está creciendo la cantidad de fertilizante que estamos aplicando por unidad de superficie. Y estos son millones de toneladas, ¿no? El tema de degradación de suelos. Suelos agrícolas degradados. Se degradan unas 5 millones de hectáreas por año a nivel global. La siembra directa frenó procesos de erosión severos, ¿no? Pero sola no alcanza. Nosotros utilizamos siembra directa en el 90% de la superficie, y eso frenó procesos de erosión. La erosión en nuestro país afecta unas 100 millones de hectáreas, 30% de eso es severo. La desertificación, el avance del desierto, afecta unas 60 millones de hectáreas. La sojización ha producido al no, digamos, rotarse con gramíneas, produce una reducción de la infiltración y de la capacidad de retención de agua del suelo, lo que afecta a la producción, ¿no? Y por supuesto, reducción de materia orgánica y fertilidad. Al aplicar poco fertilizante, la materia orgánica y la fertilidad caen, y acá tenemos que cayeron desde valores iniciales de 4 a menos de 3, y estos son los trabajos de Sainz Rosas de Balcarce. Bien, por último, el tema del agua azul. Argentina extrae el 1% de la cantidad de agua azul que se extrae en el mundo, y el grueso de esa agua azul que se extrae es para agricultura. Y la superficie regada de Argentina es muy inferior al promedio mundial, ¿sí? Y la Argentina usa el 4,3% de los recursos hídricos renovables, valor muy inferior a lo que está marcado en zona más oscura acá, que son las zonas más críticas en donde el agua es un serio problema y un recurso escaso y cada vez más escaso, con mayor competencia de la industria y el uso doméstico. Eso no quita que haya zonas como Cuyo, o que haya zonas periurbanas en donde el recurso hídrico está siendo un grave problema en Argentina también. Entonces, los desafíos es producción sostenible. Tenemos que acceder a una producción sostenible. O sea, tenemos que satisfacer futuras demandas, pero desacoplarlas del impacto ambiental. Reducir el impacto ambiental y satisfacer las futuras demandas. ¿Qué es la intensificación sostenible? Lo leemos porque es importante esto, tenerlo bien claro. Satisfacer de manera sana, continua, rentable, tiene que ser rentable,
y equitativa las crecientes necesidades de alimentos. Y esto para Argentina, recuerden, es una oportunidad porque somos un país con una gran capacidad de producir alimentos. Somos de las zonas más ricas del mundo para producir alimentos. Haciendo un uso eficiente y seguro de los recursos naturales y de los insumos externos, para asegurar los servicios ecosistémicos, los servicios de la naturaleza, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, nietos y generaciones futuras. Y que se contribuya también al desarrollo equilibrado de los territorios y a la equidad y a la inclusión social, ¿no? O sea que este desarrollo e intensificación sustentable permita un desarrollo equilibrado y equitativo, ¿no? Con igualdad de oportunidades. Para esto necesitamos innovación. Los desafíos que enfrentamos, que habíamos mencionado, requieren innovación. La innovación es una característica inherente al ser humano, es inevitable. Nuestro cerebro grande, en toda aquella secuencia de tiempo, desde el género Homo hasta el hombre moderno, hasta el ser humano moderno, nos proveyó capacidad adaptativa. Al ser innovadores tuvimos capacidad adaptativa, es inevitable, ¿sí? Y es lo que nos tiene que dar la solución para los problemas que enfrentamos. Es impredecible, es muy difícil poner la creatividad en la ecuación, en la fórmula. Es acumulativa, porque un evento lleva a otro de manera direccional, actuando como un trinquete tecnológico-cultural. Y es exponencial y muchas veces disruptiva, porque los eventos, digamos, los resultados de la innovación retroalimentan positivamente esa capacidad de innovación. Y eso lo vamos a entender muy claro con algún ejemplo. Fíjense cuál exponencial es, ¿no? Esto es las herramientas de piedra, elemento 1, el control del fuego, elemento 2, y así sucesivamente. Por acá está la agricultura, ¿no? Y fíjense cómo esto se acelera. Estos son eventos de innovación identificados en este primer libro que contribuyen a la supervivencia y a la alimentación humana. Esto se acelera y cada vez más, y no se está desacelerando como se está desacelerando la población, sino que esto es creciente, ¿no? Y las sociedades fracasan si no cuidan y promueven esta capacidad humana. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya ha habido muchos, como Daniel dice, experimentos, lo menciona así, en donde al no cuidar esta capacidad de innovación humana, los sistemas fracasan. Entonces, ¿cómo satisfacer las futuras demandas? Las futuras demandas las podemos satisfacer incrementando la superficie cultivada, pero esto no es recomendable. La comunidad científica está de acuerdo totalmente en que no debemos utilizar esta forma por los problemas de gases de efecto invernadero, pérdidas de biodiversidad, degradación de suelos y excesos hídricos que tanto hackean nuestra producción. Tenemos que aumentar los rendimientos por unidad de área y tiempo. Podemos hacerlo con agroquímicos, sobre todo fertilizantes que usamos poco, pero tenemos que reducir la cantidad de plaguicidas que usamos mucho, ¿sí? Pero lo más importante es aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Es la intensificación sostenible. Este concepto de eficiencia, ustedes pueden llamarlo productividad, eso después podemos detallarlo un poco más. Pero en esto nos tenemos que concentrar. En los saltos de curva, si esto es rendimiento en grano de un cultivo, y estos son nivel de insumos, X insumos, y estamos aquí, si tenemos un salto de curva, nos movemos de la línea llena a la línea punteada, lo que podemos hacer es mantener los rendimientos disminuyendo insumos, mantener el nivel de insumos aumentando los rendimientos, o aumentar el nivel de insumos y no ir por la ley de rendimientos decrecientes, sino manteniendo la eficiencia, en este caso eficiencia de uso de este insumo, o la productividad, como algunos lo pueden llamar. Entonces, tenemos que ver qué tecnologías producen estos saltos de curva, y tenemos que ver que aumenten la producción, la eficiencia de uso de recursos e insumos y reduzcan el impacto ambiental. Hay tecnologías duras novedosas, acá hay una lista, hay muchas, no vamos a detenernos mucho en esto, pero sí vamos a mencionar un ejemplo sobre el mejoramiento genético de la mano de la biotecnología, que produce que los nuevos materiales, que están graficados acá arriba, con respecto a viejos materiales, rinden más en una amplia gama de ambientes. O sea, los nuevos híbridos, con respecto a los más viejos, rinden más en ambientes de alta potencialidad, pero también en ambientes de baja capacidad productiva. O sea, el mejoramiento genético, en este caso maíz, produjo más potencial de rendimiento y también más estabilidad de rendimiento.
Esta es una herramienta importante para aumentar los rendimientos por unidad de superficie. Y esto se logra para un amplio rango de nitrógeno disponible en el suelo y también para un amplio rango de agua disponible. O sea, mayor eficiencia de uso de recursos e insumos también. Y como todas estas técnicas duras novedosas, quiero mencionar este ejemplo, que es un robotito que controla malezas, que acá convergen de una manera virtuosa la robótica, la informática, los sensores, tecnología satelital y tecnología solar. O sea, todas estas técnicas por separado convergen en un aparatito que controla malezas de manera automáticamente, de forma mecánica o aplicando cantidades mínimas del producto necesario para la maleza que identificó. Esto es fabuloso. Estos son desarrollos tecnológicos que asombran, ¿no? Y que tiene que ver con ese crecimiento exponencial de tecnologías, que no solamente son nuevas tecnologías, sino que combinar lo que ya está de manera novedosa. Pero el énfasis lo quiero poner en tecnologías de procesos y en tecnologías de conocimientos. ¿Por qué en tecnologías de procesos y en tecnología de conocimientos? Porque el conocimiento del ambiente, de cómo funciona el cultivo, las pasturas, los pastizales, la biología de plagas, las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema, son de suma utilidad para guiar los procesos de la producción. Manejo del suelo, rotaciones, manejo de cultivos, pasturas y pastizales, manejo integrado de plagas, etc. Y estas tecnologías son generalmente de bajos costos, requieren más dedicación, los beneficios son apropiables en gran medida por el productor y se saca un mayor provecho de las tecnologías duras y de las tecnologías duras novedosas que mencionábamos. ¿Qué ejemplos hay? Bueno, agricultura conservacionista, buen manejo del suelo, labranzas reducidas, labranza cero, buenas rotaciones, manejo entendiendo los cultivos y también con bases ecológicas, agricultura por ambiente y de precisión, ahora vamos a ver un ejemplo de esto, los dobles cultivos, intensificación de la secuencia, los cultivos de cobertura que nos aportan servicio como control de maleza, fijar nitrógeno, mejorar el suelo, etc. Manejo integrado de plagas, mejora de la productividad del agua, sobre todo el agua verde, que es la más importante para nosotros. El agua verde es el agua de las precipitaciones. Buenas prácticas en el manejo fertilizante, etc. Este es el ejemplo del doble cultivo, ¿no? Acá en un trigo se sembró soja después del trigo o se intersembró la soja antes de la cosecha del trigo. Esto es trigo-soja intersembrada y esto es trigo-soja secuencial. En este caso la soja se sembró después de la cosecha de trigo. Fíjense que cuando hay doble cultivo, hay más captura anual de agua y de radiación comparado con soja solo o con trigo solo. Eso es lógico. Hacer más de un cultivo por año, somos más eficientes en capturar y utilizamos los recursos de una manera más eficiente. Logramos una mayor productividad. Y eso puede beneficiar los suelos, puede reducir los excesos hídricos. El tema de agricultura por ambiente, fíjense, esto es un establecimiento en Tandil, en donde los lotes van siguiendo curvas de nivel. No sé si lo llegan a distinguir acá. ¿Sí? No son los lotes, este es un establecimiento vecino, fíjense los típicos lotes cuadrados. Estos que siguen las curvas de nivel identificaron ambientes distintos, loma y bajo, media loma, en donde los suelos son distintos, la cantidad de agua disponible que pueden almacenar es distinta, el riesgo de heladas es distinto. Entonces, en función de identificar zonas distintas, hacen un manejo distinto en cuanto a las rotaciones que eligen y en cuanto a cómo manejan cada cultivo en esa rotación elegida. Y esto produce enormes beneficios en productividad, en eficiencia de uso de recursos e insumos. Y acá ven, para este establecimiento, utilizando esta metodología de agricultura por ambiente, en la cual tuvimos suerte de participar nuestro grupo de ecofisiología, fíjense a lo largo de los años cómo aumentó la productividad promedio de 1 hectárea en ese establecimiento comparado con el promedio del partido de Tandil. Y esto es conocimiento, tecnología de conocimientos y procesos. Casi la misma cantidad de insumos se utiliza, o sea, no es tecnología de insumos, es tecnología de conocimientos y procesos. Luego, los cultivos, acá tenemos número de granos en función del momento en que ocurre un estrés puntual, ¿sí? Desde la emergencia del cultivo hasta la madurez fisiológica del cultivo.
En el caso de este cultivo que vamos a tratar acá, supongamos que sea el maíz, cuando el estrés ocurre en floración es cuando observamos los máximos efectos de reducción en el número de granos y por lo tanto en el rendimiento. Identificada esta etapa crítica como la más crítica del cultivo, aunque esto puede depender del ambiente, pero lo podemos tomar así, ¿qué podemos hacer? Bueno, si hay en el ambiente, si nuestro ambiente, en este caso Venado Tuerto, tenemos mayor probabilidad de sequía o de golpe de calor en estos momentos del año, esa etapa crítica marcada como un box en estos gráficos, tenemos que tratar de que ocurra después o antes de la alta probabilidad de sequía o golpe de calor. Y fíjense que eso lo podemos lograr retrasando la fecha de siembra para que el cultivo tenga su etapa crítica acá y no en los momentos de máxima probabilidad de sequía y golpe de calor, ¿sí? O sembrar muy temprano un ciclo corto, más corto, para que esa etapa ocurra acá antes de los momentos de máxima probabilidad de sequía o de golpe de calor. Este es el concepto que dio base al tema del maíz tardío, en este caso, o al tema en algunos casos de utilizar maíces precoces bien temprano, ¿sí? Acá entendemos el ambiente, entendemos el cultivo, la etapa crítica y adecuamos el manejo para lograr una mayor productividad. Esto revolucionó la producción de maíz en Argentina, ¿no? Y esto fue posibilitado porque disponíamos de maíces BT. ¿Por qué? Porque estos maíces sembrados tarde lo agarra, por ejemplo, Diatraea y los daña muchísimo. Y acá se ve nuevamente sinergia del conocimiento con tecnologías duras. El haber tenido estos maíces de BT, el productor al sembrar tarde lo acepta. Esto lo sabíamos desde hace muchos años, pero los destrozaban las plagas a estos maíces tardíos, cosa que ahora no ocurre. Bueno, acá tenemos rendimiento de maíz, esto lo mostró Juan Pablo Monzón en una conferencia que dio en la academia, que estaba Marcos. Acá tenemos nitrógeno, el rendimiento de maíz en función de nitrógeno absorbido. Fíjense, esta es una nube de gran cantidad de puntos obtenidos en Nebraska por el grupo de trabajo de Grassini allá en Nebraska. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un CREA muy productivo del sur de Santa Fe, está ubicado acá y saca 13 toneladas. Pero puede llegar a sacar con el mismo nitrógeno, puede llegar a sacar 17 toneladas. ¿Por qué? O puede también sacar 13 toneladas en vez de absorber toda esta cantidad de nitrógeno, absorbiendo esta cantidad de nitrógeno. ¿Sí? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué no podemos estar acá? Bueno, ahí hay que entender otros factores limitantes que afectan esta eficiencia de uso de nitrógeno absorbido, como puede ser la disponibilidad de agua, puede haber bajo con más agua, la densidad adecuada a ese ambiente, como se hacía en el establecimiento que les dije en Tandil, aplicar agricultura por ambiente, la uniformidad de cultivo, otros nutrientes que pueden estar limitantes, la fecha de siembra, etcétera, etcétera. La degradación física de los suelos. O sea, tenemos que entender muchas cosas y si las entendemos podemos aumentar la eficiencia de uso de este nitrógeno absorbido por el cultivo. También podemos manejar la fertilización para tener mayor eficiencia de recuperación del nitrógeno fertilizante en nitrógeno absorbido. Y también, por supuesto, los principios de la ecología, que lo vamos a ver muy rápidamente. Son muy útiles los principios de la ecología en cuanto a recirculación de nutrientes, por ejemplo, generar condiciones de suelo que favorezcan más a las plantas, que no haya limitaciones físicas para la exploración del cultivo, para la infiltración de agua, que mejore la cobertura con los doble cultivos o con los cultivos de servicio, y diversificar para que sea más resiliente el sistema. Y aprovechar sinergismos entre los componentes de la biodiversidad. Estos conceptos de la agroecología son muy útiles para un buen manejo agronómico. Este es un trabajo que hicimos recientemente con Emilio Satorre, donde hemos analizado progresos que se han dado en Argentina, no vamos a demorarnos mucho, ya estoy terminando, progresos que se han dado en Argentina en cuanto a diversidad de cultivos en los últimos 15 años, ¿no? Intensificación de la secuencia, utilización de cultivos de cobertura, agricultura por ambiente y de precisión, plaguicidas menos tóxicos, reposición de nutrientes, manejo con base ecofisiológica y ecológica. Pero esto no es suficiente, hay que profundizar estos cambios para ir hacia esa producción más sostenible, utilizando los conceptos que veníamos viendo. Finalmente, colaboración.
Los desafíos que enfrentamos requieren colaboración, no los vamos a solucionar de manera independiente. La interacción de investigación, extensión y comunidad, productores, empresa, políticos, para conformar sociedades que aprenden a través de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Porque si de innovación se trata, la interacción es de orden de magnitud superior a la suma de los efectos individuales. Y la colaboración, recuerden, es inherente al ser humano. Y es necesaria para implementar el modelo interactivo de innovación. Se necesitan regulaciones, se necesitan inversiones en infraestructura, monitoreo ambiental, buenos indicadores, pero lo principal, en mi opinión, es la educación. La educación para la prosperidad individual, lo que es matemática, lenguaje, ciencia, pero sobre todo, y que poco se enseña, para la prosperidad colectiva, la inteligencia colectiva, que tiene que ver con colaboración, empatía, diálogo, respeto. Ambas alimentan el modelo interactivo de innovación que es fundamental para resolver los problemas ambientales y sociales que el mundo hoy experimenta. Y algo que preocupa es cuando las argumentaciones y el rigor científico ceden ante las emociones y creencias, ¿no? En esta era de la posverdad. Tenemos que revalorizar el rigor científico y las argumentaciones con solidez, las argumentaciones sólidas. Entonces, hemos hablado del pasado, presentamos las futuras demandas y ofertas, vimos cómo esto es una gran oportunidad y responsabilidad para la Argentina, analizamos el impacto ambiental, los desafíos de una producción sostenible y cómo la innovación y la colaboración nos van a ayudar a enfrentar estos desafíos, ¿no? Y en la innovación pusimos énfasis en tecnologías de conocimientos y de procesos, ¿sí? Y en colaboración hablamos del modelo interactivo de innovación y del rol importante de la educación. Nuestro objetivo, entonces, es satisfacer futuras demandas y reducir paralelamente el impacto ambiental, desacoplar producción de impacto ambiental a través de la innovación y colaboración. Es muy posible. Además, existe compatibilidad entre intensificación y sostenibilidad. Algunos piensan que intensificación es sinónimo de degradación. No necesariamente, sobre todo si nos basamos en tecnologías de conocimientos y procesos, y si somos rigurosos para analizar todas las tecnologías en función de estos objetivos y no con preconceptos. Y rigor científico y solidez de argumentaciones para moderar emociones y creencias. Y acá hay un fuerte rol del sector académico, científico y de los profesionales del campo en manejar los conceptos con rigor y con solidez en las argumentaciones. Este es el libro, yo le pasé a Daniel, que lo pueden bajar de esta segunda repositorio acá, lo pueden bajar sin costo de internet. Y eso es todo. Y les agradezco mucho la atención, y ahora, bueno, después de la presentación de Marcos, estoy disponible para dudas, comentarios, aclaraciones. Bueno, Fernando, excelente. Muchas gracias por la presentación. La verdad que la cantidad de temas que son para pensar detenidamente. Después vamos a poner el link en la página web para que los que quieran puedan descargar el libro y si querés también la presentación. Sí. Bueno, le doy la palabra a Marcos. Marcos, si querés dejar de compartir, no sé, Marcos, ¿tenés algo para compartir? Sí. Sí, bueno. Gracias, Fernando. Al contrario. Bueno, muchas gracias. Yo voy a limitar mi presentación a 2 o 3 puntos, porque creo que la presentación de Fernando fue extremadamente completa y con una enorme fundamentación
empírica y teórica. Así que yo voy a simplemente comentar un par de cosas. Acá me parece a mí que hay dos puntos que tenemos que prestar atención, que son los siguientes. Uno de ellos es lo que podemos llamar adopción de tecnología a nivel de la empresa. Y acá lo relevante es comprender los procesos decisorios del productor. Es decir, ¿qué determina que el productor adopte o no adopte determinadas tecnologías? Si bien existe un enorme caudal de investigación sobre tecnología agropecuaria, existe menos conocimiento sobre cuáles son los determinantes de adopción de las distintas tecnologías. Y el otro punto relevante es el tema ambiental en sentido más amplio. Y acá estamos hablando del impacto al cual hizo referencia Fernando. Impacto tranqueras afuera de las decisiones que el productor toma. Los dos son temas bien complejos, ¿no? Pensemos un poquito hablemos un poquito de adopción de tecnología en primer lugar. Esta es una foto de un lote sembrado de papa en el partido General Pueyrredón. Ya la papa fue cosechada, y lo que ustedes están viendo aquí es un proceso erosivo severo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué observamos situaciones como estas cuando las tecnologías para prevenir estas situaciones existen? Y bueno, hay muchas respuestas posibles. Por un lado, un tema importante que tenemos que considerar es el desfasaje entre los costos que se producen en un determinado momento y los beneficios que se producen en otro momento y en general postergados en el tiempo. Este es un tema central del problema de conservación de recursos. Nosotros tenemos que incurrir en costos hoy para recibir beneficios dentro de una cierta cantidad de años. Un proceso erosivo tarda en manifestarse, no se produce de un día para el otro, y entonces controlar ese proceso erosivo implica incurrir en costos hoy con beneficios que ocurren más adelante. Entonces acá tenemos un problema que es el problema de la impaciencia que los individuos tenemos. Tenemos impaciencia. Esto lo sabemos muy bien, obviamente, cuando estudiamos finanzas o estudiamos evaluación de proyectos. Un peso dentro de 10 años vale menos que un peso hoy. Yo recién sacaba una pequeña cuentita. Si suponemos que el costo de oportunidad de los recursos de un empresario es del 5%, y si suponemos que invertimos recursos durante 10 años, esto implica que los retornos que estos recursos van a producir valen hoy solamente el 60% de lo que nosotros hemos invertido. Es decir, si nosotros invertimos en, por ejemplo, hacer un sistema de terrazas para controlar erosión, y ese sistema de terrazas brinda beneficios, aparece un problema, que esos beneficios están postergados en el tiempo, y en la medida de que descontamos esos beneficios por alguna tasa de interés aún moderada, vamos a tener un enorme descuento para lo que ocurre al cabo de algunos años, ¿no? Así que acá tenemos un problema, y el problema se agrava porque indudablemente que en Argentina tenemos una situación macroeconómica
que, por decirlo suavemente, es complicada. ¿Y esta situación macroeconómica en qué se manifiesta? Se manifiesta para todos los integrantes de cualquier sector de la economía en altas tasas de descuento de beneficios futuros. Entonces, un primer problema de conservación que tenemos, de conservación de recursos, es que toda inversión que se realice está sujeta a esta alta tasa de descuentos de los beneficios que se puedan obtener en el futuro. Y además aparece otro problema que podemos pensar de lo siguiente. Las ganancias, por supuesto, mejoran nuestra satisfacción, o producen satisfacción. Las pérdidas nos producen insatisfacción, pero acá el problema que aparece es que las ganancias son difíciles de visualizar en muchos casos, mientras que las pérdidas son evidentes. Las pérdidas me refiero a las inversiones que hay que hacer, y las ganancias me refiero a los beneficios que traen utilizar técnicas, por ejemplo, conservacionistas, son difíciles de visualizar, mientras que las pérdidas, que son los costos que en algunos casos existen para implementar estas prácticas, son más evidentes, y esto hace que el equilibrio entre ganancias y pérdidas a veces opera en contra de lo que nosotros querríamos que opere. Entonces, simplemente lo que quiero señalizar con esto es la dificultad que existe en algunos casos en la adopción de algunas técnicas que quisiéramos que tengan adopción más generalizada. Fíjense en lo que pasó en la Argentina con la siembra directa. Dos técnicas que podemos analizar son la siembra directa. La siembra directa, por supuesto, tuvo una adopción sumamente rápida y extensa. Ahora, y la siembra directa tiene, como dijo muy bien Fernando, tiene consecuencias muy favorables para lo que se refiere a manejo de suelos. Ahora, la razón tal vez más importante de la adopción de siembra directa no necesariamente fue los aspectos agronómicos favorables, fue una razón relevante, pero tal vez no la más importante, al menos inicialmente, sino la razón más importante es que implicó una gran reducción de costos, especialmente costos de servicios de maquinaria y de trabajo, con un moderado incremento de costos de herbicidas. Entonces, tenemos que una tecnología se adopta básicamente porque permite reducir costos en forma inmediata y no necesariamente por los importantísimos beneficios que está produciendo en el más largo plazo. Miremos otro ejemplo que yo estaba analizando hace algunos días, que es el porcentaje de productores que utiliza cultivos de cobertura, a lo cual Fernando también hizo referencia. Esta es una tecnología, yo que no soy nada especialista en esto, pero me parece una tecnología fabulosa. Fernando mencionó las ventajas: logramos cobertura de suelo, aporte de nutrientes, control de malezas, captura de agua. Vemos que en la Argentina, según el estudio de la Bolsa de Cereales, los cultivos de cobertura se han incrementado en forma sustancial en los últimos 4 o 5 años. Ahora, leyendo el informe de la Bolsa de Cereales, resulta que uno de los párrafos dice que una de las razones importantes de la adopción del cultivo de cobertura es la aparición de malezas resistentes que los cultivos de cobertura ayudan a por lo menos mantener bajo control. Entonces acá vemos un segundo caso donde una tecnología agronómicamente con gran promesa, la adopción de esta tecnología, una de las razones importantes es controlar algo en el corto plazo y no tanto, tal vez, los beneficios que esta tecnología tiene en el largo plazo. Así que acá tenemos un tema que creo que se relaciona muy bien con lo que decía Fernando, en el sentido, Fernando enfatizó muchísimo la problemática de la innovación. La problemática de la innovación.
¿Y qué es lo que la innovación me parece aporta en relación a lo que yo estoy presentando ahora? Lo que la innovación aporta es básicamente la posibilidad de reducir costos o, dados los mismos costos, aumentar beneficios. Entonces, en gran medida, el problema de la sostenibilidad pasa, como mencionó Fernando, a través de innovación. Ahora, parecería que esto es un poquito tal vez obvio mencionarlo, pero me parece que no es obvio, porque cuando ustedes leen los periódicos o escuchan tal vez algunas manifestaciones, resultaría que gran parte del problema de sostenibilidad y de conservación pasa a través, por ejemplo, de medidas legislativas, a través de legislación. Entonces, acá aparece un problema, porque la legislación, por supuesto, puede ser necesaria en muchas situaciones, pero pensemos que la legislación, en definitiva, actúa reduciendo opciones para los que son destinatarios de esas legislaciones. Y la legislación opera en forma ya sea prescriptiva o proscriptiva, diciendo o qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no se puede hacer. Actúa básicamente reduciendo opciones. Por supuesto puede ser necesario reducir opciones, pero pensemos que tiene un costo la legislación. Tiene costos. Entonces, me parece muy importante el énfasis que Fernando dio a todo el problema de la innovación, a la oportunidad que la innovación brinda, porque la innovación básicamente me parece que permite lograr objetivos, permite lograr objetivos sin necesariamente reducir las opciones que los individuos tienen disponibles. Así que ese es un primer punto. Otro punto que quiero hacer, tal vez un poquitito salto de un tema a otro, así que disculpen ustedes si lo hago, pero se refiere o tiene alguna relación, pero estoy un poquito saltando también, tiene relación a este tema de cambio tecnológico. Fernando mostró una imagen que está en uno de los libros que él publicó, y una imagen que yo la estuve mirando días pasados, donde tenemos en el eje horizontal un índice de calidad ambiental, o algo, el nombre no me acuerdo decir exactamente así, pero un índice de calidad ambiental, y en el eje vertical tenemos rendimientos, y entonces tenemos qué es lo que ocurrió con los rendimientos del cultivo de maíz en función del índice de calidad ambiental en la década de 1960 y después algunas décadas posteriores, pero también tenemos, entonces acá voy a graficar en rojo, lo mismo para la década del 2000 o algún periodo posterior a la década del 60. Bueno, acá hay dos cosas interesantes para recalcar, me parece a mí. Una de las cosas es que, dado un determinado índice de calidad ambiental, sea cual fuere el índice, el mejoramiento genético permite incrementar la producción. Es decir, el mejoramiento genético permite incrementar la producción, sea cual fuere el índice de calidad ambiental que estemos considerando. Así que este es un caso claro de innovación. El conocimiento permite aumentar la producción a partir de igual cantidad de recursos. Llamemos cantidad de recursos al índice de calidad ambiental. Pero acá hay otro tema que a mí me parece interesante, que es el siguiente, y que amerita, me parece, investigación por parte de los especialistas en el tema. Según lo que yo vi en el gráfico que está en el libro y el gráfico que presentó hoy Fernando, el mejoramiento genético, si bien permite incrementar
la producción en todos los ambientes, resulta que la producción aumenta más en los ambientes con un índice de calidad ambiental más favorable que en los ambientes con índice de calidad ambiental menos favorable. Entonces no es neutro el mejoramiento genético en el sentido de que en algunas situaciones la producción aumenta más que en otras. Entonces acá aparece el tema, una pregunta que yo me hacía es hasta dónde, por ejemplo, el mejoramiento genético es un sustituto de la calidad ambiental o es un complemento de la calidad ambiental. Si es un sustituto de la calidad ambiental, el mejoramiento genético puede de alguna forma amortiguar la caída en la calidad ambiental. Si es un complemento, por el contrario, el mejoramiento genético, si bien es por supuesto favorable tenerlo, en realidad se potencia con la calidad ambiental. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la sostenibilidad? Bueno, si interpretamos por índice de calidad ambiental o lo asociamos al índice de calidad ambiental con la calidad de los suelos o con la no degradación de suelos, resulta entonces que la degradación de suelos tiene un costo porque reduce la productividad de los cultivos, pero además un segundo costo que la degradación de suelos tiene es que reduce el impacto posible del mejoramiento genético. Entonces, lo que tenemos como consecuencia es que al tener suelos que se degradan, vamos a estar sufriendo porque aprovechamos menos las tecnologías que se están desarrollando, en este caso las tecnologías genéticas, es decir, si miráramos dos establecimientos, uno con suelo degradado y otro sin suelo degradado, el que tiene el suelo con menor nivel de degradación está aprovechando mejor o está obteniendo mayores beneficios de las mejoras genéticas que están ocurriendo. Entonces, acá hay un tema interesante que es el tema de la interacción que existe entre generación de nuevo conocimiento y deterioro o no de los recursos naturales. ¿Hasta dónde el nuevo conocimiento amortigua o hasta dónde el nuevo conocimiento en realidad se manifiesta menos cuando los recursos naturales se están deteriorando? Así que eso simplemente lo pongo como una pregunta. Bueno, para ir redondeando un poco, los productores claramente responden a los incentivos económicos. Fíjense ustedes, por ejemplo, acá qué pasó con, bueno, como Fernando mostró, el consumo de fertilizantes ha aumentado mucho en la Argentina, pasando en la década del 90 de menos de 200.000 toneladas a más de 5 millones de toneladas ahora. Es interesante esto porque las relaciones de precio, el precio del fertilizante en relación al precio del producto, es decir, la cantidad de producto que necesito para comprar una unidad de fertilizante, no ha bajado en forma tan marcada como para justificar estos aumentos de uso de fertilizante. Así que otras cosas están pasando acá. ¿Qué otras cosas están pasando? Bueno, tal vez hay una caída en la fertilidad de los suelos. Esa es una cosa que está pasando, posiblemente. Eso Fernando, por supuesto, es un experto en ese tema. Pero otra cosa que puede estar pasando es que está aumentando la productividad de los fertilizantes con independencia de la caída de fertilidad de los suelos. Y la productividad de los fertilizantes está aumentando porque, primero, hay cambios en la genética de cultivos y segundo, hay una serie de cambios en el manejo de cultivos que permite que la productividad de los fertilizantes está aumentando. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que para una misma relación de precios, la demanda de fertilizantes está corriendo por mejoras en genética, mejoras en manejo de cultivos y también posiblemente por caída de fertilidad de suelo. Así que acá hay una serie de temas bien interesantes para ser analizados. Ahora,
Como dije anteriormente, los productores responden a incentivos económicos, claramente. Acá, bueno, Fernando mostró los niveles de fertilización en Argentina en relación a otros países son por supuesto bajos. Fíjense en lo que ocurrió en Argentina a partir del 2016. A partir del 2016, antes del 2016, los cereales, maíz, trigo y sorgo granífero representaban más o menos el 50% de la demanda de fertilizantes, la demanda total de fertilizantes. A partir del 2016, eso empieza a aumentar y llegando a que representan el 65% de la demanda total de fertilizantes viene de los cereales y el otro 25% viene de otros cultivos. Entonces, hay una respuesta acá a cambios en las condiciones económicas. Claro, lo que pasó ahí es que la relación de precios entre cereales y oleaginosas cambió. Fíjense ustedes aquí. Acá tengo en el eje horizontal la relación de precios entre maíz y soja de los distintos años, y tengo en el eje vertical el porcentaje de los fertilizantes que fue destinado a cereales. Existe una clara relación, es decir, aumentan los precios relativos a favor de los cereales y aumenta la proporción de fertilizantes empleada en los cereales. Y como dijo Fernando, esto en principio sería favorable porque los cereales tienen muy buen aporte para el mantenimiento de la materia orgánica del suelo, ¿no? Bueno, con eso voy a decir dos comentarios más nada más, referidos a no tanto lo que pasa a tranqueras afuera, sino lo que pasa a tranqueras, no lo que pasa a tranqueras adentro, que es lo que hablé antes, sino lo que pasa a tranqueras afuera. El tema ambiental en sentido más amplio. Bueno, el uso de agroquímicos, Fernando también mostró, yo estuve mirando algunas estadísticas, el uso de agroquímicos en Argentina es relativamente alto, a la vez que el uso de fertilizantes es relativamente bajo. Y este es un temita, ¿no? Este es un temita. Si bien la agresividad de los agroquímicos se ha reducido en el tiempo, miren qué importante que es tener este tipo de estadísticas. Esto lo saqué de un trabajo que hizo ACREA, que también está en el libro de Fernando, este gráfico. Qué importante es que saber qué está pasando con la letalidad, porque se habla de pesticidas, se habla de agrotóxicos. Bueno, qué importante es saber qué está pasando con la agresividad de los agroquímicos, y aparentemente la agresividad se ha ido reduciendo en forma bastante marcada. Y esto es un tema muy, muy importante. Ahora, acá hay un tema que ha aparecido y que hace rato que viene dando vuelta, pero que se ha manifestado con mayor vigor el año pasado a través de legislación aprobada por la Unión Europea, que es que la Unión Europea ha aprobado legislación que tiene como objetivo una reducción marcada en el uso de tierra, en el uso de fertilizantes y en el uso de distintos pesticidas, no solamente para los países que pertenecen a la Unión Europea, sino también para los socios comerciales de la Unión Europea. Es decir, el objetivo es un objetivo muy ambicioso que la Unión Europea tiene en términos de una agricultura menos intensiva en uso de factores de producción. ¿Qué consecuencia puede tener esto sobre los niveles de comercio a nivel mundial, sobre los precios? Bueno, están analizados. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros en Argentina? Existen algunas estimaciones, pero este es un tema indudablemente muy, muy importante. Gran parte de lo que dijo Fernando se relaciona con este tema, porque esta es una tendencia que está para quedarse. Y nosotros, nuestra agricultura tiene que prestar atención a estas, si ustedes quieren, iniciativas a nivel mundial, porque nos van a afectar profundamente. Así que bueno, con eso termino y bueno, y quedamos abiertos para preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcos. La verdad es que
interesante la presentación y la complementación con lo que presentó Fernando. A quien no sé si antes de pasar a las preguntas, Fernando, si querés hacer algún comentario o alguna consideración para complementar lo de Marcos. Sí, buenísimo el análisis de Marcos. Me pareció muy, muy bueno. Lo que más presente tengo en función de lo que más recientemente comentó es de la relación de precio fertilizante-producto, que no bajó, pero sí aumentó el uso de fertilizante. Y bien, estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque probablemente eso se deba a esos saltos de curva. Esos saltos de curva cambian la relación insumo-producto, entonces el nuevo óptimo, donde la relación de precios es igual a la pendiente de esa curva, al tener un salto de curva, se corre a niveles mayores. O sea, ese es el análisis que hizo Marcos recién. Y sí, me llamó la atención porque el tema que dice de la genética está totalmente es así, sobre todo en el caso de maíz, claramente, el tema del manejo, cómo ha mejorado el manejo de cultivo. La ecofisiología e incluso algunos principios ecológicos aplicados al manejo producen saltos de curva importantes, ¿no? Y me pareció muy, muy, muy bueno ese análisis del aumento de uso de fertilizante, que no se da por la relación insumo-producto, sino que se da por la pendiente de la respuesta del rendimiento al insumo, por los saltos de curva. No nos mantenemos en la misma curva de rendimientos decrecientes. Tenemos un salto de curva con estas tecnologías de procesos, de conocimientos y, por supuesto, estas tecnologías duras que Marcos marcó el efecto del mejoramiento, ¿no? Sí, a ver, antes de pasar a las preguntas, me permito por ahí una observación y a lo mejor una conexión entre las dos cosas que ustedes mencionaron. Vos, Fernando, mencionaste el tema del maíz tardío, que probablemente es una de las innovaciones más importantes de los últimos años en términos del impacto que ha tenido sobre la producción de maíz, y tal vez eso también está jugando en lo que observa Marcos del aumento de la relación de fertilización cereales oleaginosas, porque el aumento de superficie de maíz como consecuencia de esta innovación de maíz tardío ha sido muy, muy notable. Y me pareció muy interesante lo que vos decías, que estas cosas se sabían, digamos, la respuesta, digamos, en los diferentes periodos de siembra, pero hizo falta que eso se conjugara con la disponibilidad de genética y la información disponible de las investigaciones hechas en INTA, por los grupos CREA, para poder tener esta práctica, digamos, de siembra en diferentes momentos y que se expresara con un crecimiento de superficie que no hay muchos datos, pero se estiman unos 4 o 5 millones de hectáreas adicionales, ¿no? Así que Daniel, esto puede también tener que ver. Sí, ahí complemento lo que dice Daniel. Es un punto muy bueno ese, el punto de que el maíz tardío se pudo difundir cuando se habían resuelto otros problemas que existían y que la gente sabía que iba a ser bueno poderlo sembrar más tarde. Eso me hace acordar al famoso debate entre Grylikes, el economista Grylikes, y el sociólogo Rogers, creo que es, sobre la difusión del maíz híbrido, ¿no? Porque Rogers decía, que era sociólogo, decía de que el maíz no se había difundido porque la gente desconocía, que las demoras en adopción era por un problema de conocimiento. Y Grylikes decía que no, que básicamente lo que había es un problema de precios, ¿no? Entonces, cuando los precios cambian, los agentes económicos responden rápidamente. Así que ese debate entre la parte sociológica y la parte económica se aplica muy bien a esto, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor está bueno sembrar el maíz más tarde, pero hasta tanto no se dan las condiciones económicas para hacerlo, no lo hacemos. Así que ese es un temita, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ahí creo que tengo una pregunta que hace Federico Beis para Fernando, ¿no? Dice, tengo entendido que Argentina puede alimentar 400 millones y que esta idea puede ser un mito. ¿Es así? ¿De dónde sale esto? ¿Es más de su población? Bueno, sí, en algún momento hice algunos cálculos y sí, un problema que tiene Argentina para
utilizar estos principios ecológicos que decíamos de la recirculación, es que una importante parte de la producción se exporta y a distancias muy lejanas. Entonces, un tema de agricultura circular es muy fácil para un país como Holanda, donde está todo muy cerca, pero en este caso la circulación la veo comprometida. Ahora, cuando uno calcula la cantidad de grano que uno está exportando y está produciendo, y sabe cuánto se necesita en equivalente grano por habitante por día para una población, eso te da más o menos 10 veces la población de Argentina. Ahora, si esa cantidad está utilizada para alimentar, para carne, y después consumo de carne, ese valor se reduce. O sea, claro, ese valor, comparto con la pregunta que hay que tener mucho cuidado porque todo depende del uso que se le da a ese producto. Si es consumo humano directo, la cuenta me da para 400 millones, pero si es a través de la transformación con el animal, ese valor se reduce. Claro. Bueno, hay una diferencia clara entre alimentar ganado y alimentar seres humanos que tienen demandas, ¿no? Y que quieren comer cosas distintas, tal cual. Claro. Y después también Federico pregunta, respecto del clima, ¿hay tecnología para manipular el clima y que sea acorde con lo que produce cada campo? ¿A futuro se podrá hacer esto? O ahí no sé, manipulación de clima. No, no, yo no conozco. Sí hay intentos de investigación para tratar de paliar los efectos del calentamiento global. Para fijar más dióxido de carbono a través de mover el mar, o para generar nubes con productos artificiales para que haya más albedo, más rechazar la radiación, o para, bueno, no soy especialista en el tema, deberían consultar a Mercury, por ejemplo, Daniel, a Pablo Mercury, pero claro, el tema, por ejemplo, ¿por qué es tan riesgoso el derretimiento de los hielos? ¿Y por qué hay que evitarlo? Además de que inunda y además de todos los cambios que produce, ¿no? Porque si una parte que está helada deja de estar blanco, en vez de ser en vez de rebotar la radiación es absorbida. Entonces, en vez de enfriar, se calienta. Entonces, los lugares donde a futuro se esperan los mayores incrementos de temperatura son en las regiones de mayores latitudes. Y también eso tiene que ver con las coberturas vegetales. Las coberturas vegetales en zonas donde hay nieve absorben más radiación que la nieve, entonces eso es un proceso de calentamiento, y la inversa en zonas donde no hay nieve. Entonces, no sé si viene por ese lado la pregunta, o sea, hacer llover, creo que estamos muy lejos, claro, pero hay muchas maneras de, a través de la forestación, a través de la cobertura, de controlar de alguna manera estas variables climáticas. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre decir. Yo creo que consultar a Pablo sería lo mejor en este caso. Bien, acá tenemos otra pregunta de Guillermo Martín, para Fernando y Marco, si querés hacer alguna consideración. Dice, ¿qué estrategias vislumbran para la formulación de normas ambientales ante decisores políticos cuando estos se apoyan más en emociones o conveniencias coyunturales que en criterios científicos? Bueno, sí, nuevamente, no soy especialista en el tema. Lo que sí noto es esto de las posverdad, y me preocupa mucho. Me preocupan estas discusiones que, como decían recién, que se basan en emociones y creencias y no en la solidez científica. Yo creo que tenemos que volver a algo. Por supuesto que somos seres emotivos y eso hay que tratar de respetarlo y entenderlo, pero en estos temas, en estas discusiones, creo que hay que valorizar más el conocimiento. Yo estuve en varias discusiones en donde era muy difícil avanzar porque no se valoraba la evidencia. Entonces creo que hay que reconstruir eso. Ahora, ¿cómo hacer? Fíjense que, por ejemplo, para muchos datos, por ejemplo, a Argentina la castigan con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que no tenemos muchas publicaciones en journals de prestigio como para, digamos, generar evidencia de que la producción argentina no es tan alta en emisiones de gases, pero necesitamos la información. O sea que en ciertos niveles la información
se requiere. Recientemente, Daniel, del INTA, el ministerio nos pide al INTA un documento sobre intensificación sostenible. Entonces ahí convocaron a todos los especialistas en todos los distintos temas, y ese es un elemento para el ministerio. Ahora, el científico no va a decidir cómo se va a producir, pero sí le tiene que dar al que va a tomar las decisiones y a la sociedad qué opciones hay. Y eso creo que tiene que ver con un libro de Piel, que no sé si lo conocen, que se llama The Honest Broker, en donde habla del rol del científico y de la ciencia. Igual, en estos temas no engañamos a nadie. En el mundo saben lo que está pasando en general, y si no vamos con todas las cartas sobre la mesa, vamos a perder. Esa es no sé si aporta algo, pero bueno. Gracias. Sí, es una pregunta muy, muy interesante esa, ¿no? Yo creo que hay acciones que se están haciendo y que son muy efectivas. La sociedad civil, digo algunos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Pero la sociedad civil, a través de, por ejemplo, los grupos CREA, que realizan investigación aplicada, a través de APRESID, que si han ido a algún congreso de APRESID habrán visto que muchos de estos temas se están tocando. La Bolsa de Cereales, que ahora tiene su red de buenas prácticas, esas son iniciativas muy, muy importantes, porque además creo que son iniciativas bastante objetivas, es decir, no tienen como fin, por lo menos en gran medida, generar conocimiento aplicado. Así que yo creo que la sociedad civil tiene mucho que hacer acá. Ahora, la tarea es difícil. Existen los psicólogos cognitivos, han estudiado estos procesos a través de los cuales los individuos forman creencias. Y muchas de las creencias se forman en forma sesgadas, en forma equivocada. Hay dos sesgos que a mí, de los cuales he leído un poco, que me parece que son importantes tener en cuenta como fundamento de las creencias sesgadas. Uno es el sesgo de disponibilidad. Las cosas que son espectaculares impactan mucho en las personas. Entonces, cuando por ahí hay un accidente o un caso de contaminación, eso va a impactar muchísimo, cuando en realidad, en términos tal vez de importancia general, el tema es muy, muy pequeño. Así que el sesgo, las cosas así que impresionan, van a quedar grabadas en la mente de la gente. Y el otro es el sesgo de la confirmación. La gente busca evidencia para confirmar lo que subjetivamente piensa. No necesariamente busca evidencia en forma objetiva. Se centran en buscar evidencia que confirman lo que están pensando. Entonces, tenemos que tener presente de que el colectivo social forma sus creencias de una forma que está sujeta a sesgos. Eso hay que tenerlo presente, creo yo, ¿no? Sí, ¿puedo agregar algo? Para terminar, me pareció importantísimo lo que dijo Fernando cuando dijo el rol de la ciencia y de la comunicación de la ciencia, cuando terminó su presentación. Eso es importantísimo. Bárbaro, Marcos. Lo que es clave acá es el modelo interactivo de innovación, de investigación, extensión, comunidad, que es algo que mencionabas recién, que hacen los grupos CREA, PRESID, y tiene que incluir a los políticos, y tiene que haber diálogo. El tema es cuando queremos escuchar lo que confirma que nosotros somos buenos y los otros son los malos, como decías, Marcos, ese tema que alimenta la brecha. Lo preocupante es que muchas veces políticos y gente de los medios son los que se alimentan de esa hambre de noticias falsas que tenemos. El ser humano es muy colaborador. Eso está en el libro, lo pueden ver en el capítulo final del libro que les pasó Daniel. El ser humano es muy colaborador, pero con los que identifica como su propio grupo. Y puede ser muy agresivo, y lo ha sido en la historia, con los que le señalan como otro grupo. El problema es que muchas veces se señala a un enemigo para unir la tropa. Claro. Y entonces ahí es donde viene la importancia de la educación, la importancia del diálogo, esa última transparencia que mencioné, ¿no? Mucho diálogo y mucha educación, yo creo que sería entonces lo que concluiría, ¿no? Y este modelo interactivo de innovación para resolver en conjunto estos problemas.
Bueno, la verdad es que estuvo muy interesante tanto las presentaciones como el intercambio, las preguntas y la discusión. Así que estamos en el tiempo, así que les agradezco a los dos, particularmente a Fernando como invitado, Marcos también, y a los asistentes. Bueno, pusimos ahí el link en el chat, vamos a poner el link al libro de Fernando en la página web donde está el seminario, para los que quieran descargarlo. Y bueno, les agradecemos a todos la asistencia, y Fernando nuevamente un gran saludo, esperemos vernos pronto. Marcos, muchas gracias. Y bueno, seguimos en Muchísimas contacto. gracias. Vamos Bueno, a estar muchas Muchísimas hablando gracias, Daniel. seguramente Gracias a en otros todos. seminarios. Y gracias, Marcos, por los excelentes comentarios que hiciste. Bueno. Bueno, un saludo para todos. Chau, hasta Adiós. luego. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Igualmente.